porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué bien que nos acompañe porque estoy segura que usted encontrará de gran interés este programa de hoy. Estoy segura de que así será. Pero antes permítame preguntarle, ¿qué tal estuvo ayer? ¿Dónde se encontró con este movimiento telúrico que tuvimos aquí? A las 10 que terminó el programa, a las 10:10, de pronto empieza a sonar la alarma. Creímos que era un simulacro y resulta que no. Todo el personal de C7, afortunadamente, a pesar de que estuvo bastante fuerte, gracias a Dios no hubo ningún problema que lamentar, todo muy bien organizado, eso está muy bien, ¿verdad? Pero quise preguntarle porque seguramente muchos de ustedes ni lo sintieron, otros sí, dicen Aida, yo no. También, ¿qué tal la presentación de la novela La delgada línea azul de María Luisa Burillo, que empecé a leer y que estoy segura que a muchas jovencitas especialmente les va a interesar muchísimo? Ya la comentaremos en su momento, no la he terminado. Pero bueno, ¿por qué hablo de que el programa de hoy va a ser muy ilustrativo? Mire usted, estamos viviendo tiempos difíciles, lo sabemos, no solo en México, sino en el mundo entero. Hay lugares que si contempláramos el planeta veríamos polvorines. Se habla muchísimo de términos que nos quedan muy confusos, que si musulmán, árabe, islámico, islamista, yihadista, en fin, hay diferentes términos que no conocemos y que no terminamos de entender, ojalá usted sí, pero no terminamos de entender muchos de nosotros por qué la situación está tan terrible. Nos quedamos solamente con guerra sagrada o con ideas tal vez equivocadas, pero aquí hay un punto medular y hay un punto neurálgico que tiene que ver con el petróleo como un asunto geopolítico, en fin. Y bueno, hoy queremos decirle que tenemos un invitado especial. Hoy corresponde al grupo de Eneida Zúñer, Juan Carlos Núñez, eventualmente viene Rafael González Franco, en fin, un grupo que tratamos de manifestar y pronunciarnos por la paz, pero también de entender las situaciones. Y hoy tenemos un académico que nos acompaña, Fernando Ortiz. Él acaba de dar una conferencia sobre el Medio Oriente y es sumamente didáctico. Creo que después del programa de hoy, claro, en lo que una hora permite el tiempo, tendremos la oportunidad de conocer un poco más qué es lo que pasa en el mundo y preguntarnos, ¿y México qué papel juega? Porque aunque usted no lo crea, Medio Oriente no está tan lejos en el sentido de que todo está relacionado y que también nuestro petróleo juega un papel importante en esta conflagración, digámosle así. Pero yo no quiero agregar nada más que darles la bienvenida a Juan Carlos Núñez, que ya está con nosotros. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Yolanda, muy buenos días a todas las personas y con mucho gusto de estar aquí y de aprender y de entender ese tema que es tan importante por las implicaciones que tiene para México y también por la situación de violencia y de tanta gente que está sufriendo. Qué bien que lo dices, Juan Carlos, qué bien que lo dices, las implicaciones que tiene para México. Todos estamos ahí en el mismo barco. Bienvenida también Eneida Zúñer, una gran amiga y colaboradora. Hola, buenos también. Días Eneida, buenos días. Buenos días, Yolanda, muchas gracias. Pues muy preocupada y muy interesada por todos los matices, por todas las distinciones y por todo lo que podemos aprender que nos ayude a entender, aunque sea un poco más, este problema tan complejo que se nos presenta con la situación de Siria y Medio Oriente. En efecto. Y que quiero dar la bienvenida a Fernando Ortiz, académico, universitario. Él trabaja en el desarrollo justamente en el hábitat urbano y hoy invitado para que nos explique, los tres que estamos aquí, seremos sus oyentes y seremos sus alumnos en este momento. Muchos de ustedes dominarán el tema. Nosotros reconocemos lo complejo que es, pero vamos a hablar con Fernando, que seguramente nos podrá aclarar aspectos que son medulares para continuar y luego abundar en estos temas. Teléfono 3030-5350. Fernando Ortiz, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación y pues bueno, este tema que es, como bien lo han dicho anteriormente, tan complejo y también tan lleno de matices, de prejuicios, estereotipos y de situaciones que a veces consideramos como si fueran sinónimos un término de otro y de ahí viene la confusión. Entonces, lo que trataremos el día de hoy es más
ampliar la gama de terminología como para formar ya una opinión en cierta manera no tan marcada por lo que se dice tan reduccionistamente en los medios de repente, de decir estos o cuáles son los buenos o los malos. No se trata de un enfrentamiento maniqueísmo. entre vaqueros y indios, no se trata de un enfrentamiento entre buenos y malos, se trata de un fenómeno muy, muy complejo que tiene que ver, insisto, con el aspecto geopolítico. Eso es importante dejarlo muy claro. Y para empezar, nos sugería Fernando que analizáramos los gentilicios, es decir, musulmán, árabe, islámico, islamista, hay diferencias, ¿eh? Y va creciendo, fundamentalista, integrista. Vamos a empezar por ahí, si a usted le parece, para a que nos vaya quedando un poco más claro. Por favor, Fernando, adelante. Pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el primer término que me gustaría tratar es el de árabe. ¿Qué es el término árabe? El término árabe son todos aquellos países que comparten una lengua, que es la lengua arábiga. Aquí podemos diferenciarlos entre los que hablan el árabe o la etnia árabe que generalmente está puesta en o habitan en la península arábiga. Estos son aproximadamente 22 países los que pertenecen a la cuestión árabe. Entonces, aquí empieza el primer embrollo, ¿no? El primer problema que decimos, bueno, entonces, ¿todos los pueblos musulmanes son árabes? No. Hay algunos pueblos que tienen la religión islámica como tal, pero no pertenecen a la etnia árabe o no tienen ninguna de las lenguas árabes. Y aquí tenemos que poner dos países que son fundamentales, que es Irán, que ellos son persas, no son árabes, y los turcos o Turquía, que ellos son de la etnia turca, tal cual como son. Pasando de los árabes, entonces ahora sí empezamos ya con lo que empieza a ser más complicado, que es el islámico. Lo islámico, aquí hay varios autores que difieren en la terminología, pero tienen varios similitudes en cuestión de decir que lo islámico es todo aquello que tiene referencia a el Islam como tal, ya sea en cultura, ya sea en religión, ya sea con referencias sociales, lo que es islámico. Eso se llamaría islámico. En este momento puedo preguntarte, debemos recordar que el islamismo nace de un tronco común. Sí, de hecho nace de las ramas de los abrámicas. judíos, a eso me refiero. ¿Podrías precisarlo? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, el problema que se genera también de esto de dónde nace el Islam viene desde la cuestión abrámica, cuando Agar es la madre del primer hijo de Abraham, que es Ismael. Los ismaelitas son los que dan origen posteriormente al Islam. Después ahí se dice que Agar, como era la concubina, entonces es un hijo bastardo o no legítimo, entonces posteriormente se tiene otro hijo que ya es con Sara, cuando ya se da toda esta cuestión bíblica, donde Yahvé le da la oportunidad a Sara de que era estéril y ahora ya tiene al hijo, y entonces tienen a Isaac, que es el que forma al final el pueblo de Israel. Entonces de ahí proviene la cuestión islámica. Y desde ahí viene una situación neurálgica, ¿no? Porque finalmente Agar y su hijo son expulsados hacia el desierto. Exactamente, entonces como son expulsados, entonces ahí es donde comienza esta pugna entre lo que es los islámicos y el judaísmo. De hecho, también tenemos, ahorita que tocas este tema, también es otro asterisco ahí ponerle, que al final el Islam es la última de las religiones, digamos, abrámicas reveladas. Por eso Mahoma se considera el sello de los profetas anteriores que habían pasado, como Jesucristo, como Moisés, como varios de ellos. Entonces, eso también es importante señalarlo, porque eso es la bandera que enarbola en cierta manera ciertos grupos, como el ISIS. El ISIS, la bandera negra que vemos es el sello del profeta. Entonces ahí viene también esta connotación política religiosa que podemos también tratar posteriormente en alguno de los bloques. Entonces, recuperando los dos primeros términos explicados, árabe, comparten una lengua, 22 países, básicamente la península arábiga. Islámico, todo aquello que tiene que ver ya con la religión y la cultura. Así es. ¿Estamos de acuerdo en estos dos términos? Ahí vamos con estos dos términos. Entonces el siguiente es musulmán. Musulmán es aquel que cree en la religión del Islam. Ese es el musulmán. Por eso aquí se puede tomar como sinónimo musulmano islámico.
pero sí se hace la referencia que musulmán es aquel que realmente sigue la práctica el Islam. No nomás es el que tiene por descendencia o por ascendencia o por en algún momento por simple cuestión geográfica y decir, bueno, tengo que ser islámico o cultural exactamente. Entonces decir, no. El musulmán es aquel que practica constantemente la religión y sigue lo que es el Corán y la Sunna. Palabras dos muy importantes porque de aquí se desprende todo lo que está sucediendo en Siria, lo que es el Corán y la Sunna. Posteriormente a este término de musulmán, entonces ya empezamos con lo que es islamista, que no es lo mismo que islámico. Islamistas son todas aquellas personas que utilizan o creen que la ley que se tiene que establecer tiene que ser una ley conjunta entre religión y política, que es la ley de la Sharia. Los islamistas pretenden poner la ley de la Sharia como la ley fundamental o la ley integral de lo que es el constructo social de sus países. Entonces podríamos decir que los islamistas sí son musulmanes, o sea, no hay un islamista que no sea musulmán, por establecerlo. Todos los musulmanes. Pero no todos los musulmanes son islamistas. Entonces esa ya es la gran diferencia que existe. Una pregunta que vendría a ser una especie de matrimonio Estado-religión en el caso de los islamistas, o sea, ven el Estado como un Estado que tiene que ser religioso. Exactamente, Perfecto, sí, ahí no hay separación ni de Estado ni de la cuestión eclesial, por ponerlo de alguna manera. Que recordemos que diversas religiones han pasado por este binomio, incluso la religión católica, cuando de la cristiandad con el Imperio Romano adopta oficialmente la religión católica, ¿no? Hay que decirlo, el cristianismo, perdón, porque es diferente. Sí, entonces sería también una religión de Estado. Exactamente. Hemos pasado por ahí. Esto es importante señalarlo por una cuestión. Dado que no existe una separación genérica, digamos, entre la mayoría de los estados que profesan el Islam, entonces podemos ver que las guerras pueden ser políticas con orden religioso o religioso con orden político. Aquí porque ya ahí se está. Mezcla. Exactamente, que eso es lo que está sucediendo ahorita prácticamente con el Estado Islámico. O sea, el Estado Islámico va hacia una guerra política fundamentada desde una visión islamista, totalmente integrista, de el Islam. Entonces ahí es donde se complica y donde decimos, bueno, entonces el Islam es una religión de guerra, no que era de paz. No, pero espérate, es que también hay una situación política detrás que está manejando con una apariencia religiosa. ¿Y ese poder político religioso busca ir expandiéndose? Es decir, ¿lo ven como una misión de que todo el mundo tendría que ser con nosotros y por eso vamos avanzando? Sí, de hecho, tan es así que el siguiente término, que es yihadismo, es el que podemos tratar en el siguiente bloque. Magnífico. Sí. Hemos analizado en esta primera parte el término árabe, diferente de islámico, el término musulmán, islamista, que ya es un momento más, son gradaciones. Y vamos a ir al corte. El teléfono es el 3030-5350. Intención del programa, tratar de comprender un poco más qué es lo que está sucediendo en este problema de Medio Oriente. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes ese intento de comprender un poco más qué es lo que está ocurriendo en el planeta. Estamos viendo un mundo que está en crisis y los medios tienen un papel importante, más allá de pasárnosla bien o de dar la noticia dosificada. Es importante fundamentar e ir pues a fondo tratando de comprender. Yo sé que un programa de una hora difícilmente lograríamos siquiera conocer la situación, pero sí es un atisbo que pretende que cada uno de nosotros vaya a abundar en el asunto, porque estamos inmersos también. Antes se podía hablar de la Franja de Gaza, se podía hablar de Ucrania y Rusia muy distantes. No, estamos todos en este asunto y México tiene implicaciones directas de todo ello.
Sí, y una Eneida. invitación a no caer en los reduccionismos Así es, y en algo así que es tan es. fácil como musulmán, luego entonces terrorista. No, no Sí. es cierto, no es cierto, desde luego que no. Sí, de hecho, ahorita con lo que nos quedamos en el bloque anterior del yihadismo, que era lo que nos preguntaban, de ahí es donde parte prácticamente todo este problema y donde ya podemos ahondar perfectamente sobre la situación, porque Actual. yihadismo es un término que se ha utilizado como una guerra santa. ¿Y qué quiere decir la guerra santa dentro del Islam como tal? Aquí rápidamente haciendo la división entre las dos grandes ramas que existen en el Islam, que es el sunismo y el chiismo. Cuando el profeta Mahoma muere o está a punto de morir, se empiezan a hacer la pregunta a sus seguidores de decir, bueno, ¿y quién va a seguir? ¿Quién va a ser el sucesor? Porque la única que quedaba era Fátima, que era pues su Mujer. hija, y las mujeres no tenían el papel preponderante como para seguir, ¿no? la tradición. Hay que decirlo, siguen sin tenerlo. Sí, de hecho, siguen sin tenerlo en qué parte de toda esta cuestión islámica o cuestión de países, ¿no? Porque hay países que ya sí son más laicos, que era uno de hecho era Siria. O es Siria, De los entonces más y ahora abiertos. Siria es el más radical en este aspecto, pero bueno, entonces ¿qué sucede? Cuando los sunnis dicen es que tiene que ser el que dirige, tiene que ser la persona que más conozca sobre toda la cuestión del Corán y lo que Y dijo el varón. profeta, y varón, y lo que dicen los chiíes es, no, tiene que seguirlo Ali, que al final es el esposo de Fátima. Entonces hubo ahí una tensión y es donde se separan los dos grupos. Posteriormente a esto ha habido muchas reivindicaciones, digamos, situaciones de cultura que se han creado dentro del Islam, y entonces en el sunismo se ha llegado a esto que es el yihadismo, el fundamentalismo, etcétera. Hay una secta que tenemos que mencionar automáticamente, que es el wahabismo. El wahabismo tiene su mayor proyección en Arabia Saudita y en Qatar. Son los dos países que son wahabis como tal. Es una secta suní que salió de ahí. Pero de esto mismo hay también ideologías que se han creado, que son dos que también tenemos que mencionar, que es el salafismo y el takfirismo. El salafismo procede del wahabismo, y aquí es donde ellos vienen con esta cuestión de la yihad. ¿Qué es la yihad? En el Islam se mencionan dos tipos de yihad, la interna y la externa. La interna es, o la menor y la mayor. La mayor es una lucha interna contigo mismo para alcanzar la trascendencia y lograr personal y lograr lo que Alá busca. Y la que es digamos menor o externa es con todos aquellos que no sean musulmanes, o sea, los no creyentes. Entonces, esto se utilizó desde los años 70, y aquí empezamos ya con toda la cuestión geopolítica. Se utilizó a finales de los 70 el yihadismo con los mujahidines en Afganistán, cuando la Unión Soviética invade Afganistán para tener una zona de control. Entonces, digamos, Occidente dijo, no, hay que controlar esta zona, porque si no, entonces la Unión Soviética va a empezar a arrasar sobre Medio Oriente y nos va a quitar hegemonía. Entonces, cuando empezaron con esto, la yihad fue un término que gustó mucho para meterlo dentro de esta cultura de el Islam como movimiento expansionista. Entonces, Pero movimiento impulsado por Occidente. Claro, movimiento Sí. impulsado por Occidente. De hecho, Ay, los ay, Coranes a eso estaban iba. impresos Hacia los Coranes los imprimían en Occidente, o sea, es algo absurdo, ¿no? a eso llegamos a un momento neurálgico muy importante, en donde ya no solamente se profesa una fe personalmente, se aspira a la trascendencia, sino se impone o se pretende imponer por todos los medios una religión, cuando menos como pretexto de expansión. Exactamente. Sí, de hecho, como pretexto de expansión y también como pretexto de control, porque si nosotros buscamos y vemos cómo es Afganistán, Afganistán es un país muy agreste, muy silvestre, por decirlo así, muy inhóspito. Entonces, los lugares están, los pueblos están muy diseminados, y entonces el problema es que cómo podríamos conjuntarlos para tener una lucha directa contra el enemigo común, que en ese momento eran los soviéticos y el comunismo. Y hay una característica importante del comunismo. Recordemos que el comunismo tiende a ser ateo. Entonces, cuando tiende a ser ateo, pues entonces la yihad es el mejor término que encontraron en Occidente para decirle a los islámicos, ¿saben qué? Métanse en este asunto. Defiendan sus derechos. Defiendan sus derechos. Y de hecho la línea que defendió esto es el salafismo. ¿Por qué? Los salafistas lo que pretenden es decir en cierta manera que todo se reintegre al Islam
tal cual leer literalmente el Corán. O sea, lo que dice ahí no hay interpretaciones mayores ni nada. Entonces, tomarlo literal. Entonces, ahí empieza el gran problema de todas las interpretaciones donde podemos tomar también el término fundamentalismo, porque el fundamentalismo te da la opción a que cada uno de nosotros digamos, bueno, voy a interpretar el Corán a mi manera, porque no existe un líder islámico como tal, no existe como en el cristianismo un papa, existen líderes como son los sheikhs, los imanes, etcétera, pero no hay una cabeza que ubique a todo el Islam. Entonces ahí es donde podemos dividir al Islam ya en diferentes grupos heterogéneos, no homogéneos. O sea, cada uno puede ser más radicalizado o menos radicalizado. ¿Qué es lo que estamos viendo? La acción de diversos grupos, no de todo el bloque musulmán, no de todo el bloque árabe, no de todo el bloque islamista, sino grupos específicos que toman una acción bajo la bandera yihadista de imposición de una fe. Cuando menos como pretexto. Exactamente. Como pretexto, pero también como convicción. La convicción viene desde el takfirismo, ya no en el salafismo. El takfirismo es la convicción de decir, espérense, es que aparte el profeta dijo, y ahí está en el Corán, que dice, bueno, es que ¿qué hacemos con los infieles, con los que no tienen esta religión? Entonces, hay que expandir el Islam y hay que matar a todo lo que no tenga que ver con el Islam. Entonces, ahí es donde tenemos que dividir a los grupos, que pueden ser salafistas o takfiristas, que el takfirismo realmente ya está enfocado en los grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS o Daesh, que es el que ahorita es el que está en boca de todos, pues también por la situación tan compleja, donde ellos están diciendo, es que todo lo que no sea islámico y además no pertenezca a la línea takfirista que nosotros estamos siguiendo o suní, entonces también es automáticamente hereje. Esto significa que incluso entre ellos... Exacto. Entre ellos puede haber estos actos terroristas y demás, porque no coinciden con esta radicalidad, fundamentalismo que están utilizando como bandera. Sí, de hecho, un dato importante aquí es que se ha hablado del Daesh o del ISIS o del Estado Islámico, porque ha pasado por todos estos nombres, diciendo es que vean cómo matan a los cristianos, matan a lo que no sea musulmán. No, espérense, la mayor víctima que ha tenido el Estado Islámico han sido los propios musulmanes, sobre todo los chiitas, o sea, los chiitas porque no pertenecen al sunismo wahhabi, takfirista, salafista que están perteneciendo los del Estado Islámico. Eneida, por favor. Sí, a mí me llamaba la atención que en algunos de estos grupos, no sé exactamente el cual tú comentabas, porque tú estuviste allá y entrevistaste a muchas personas antes de que empezaran las primaveras árabes, que a algunos de ellos se les pregunta, oye, ¿dónde queda la Meca? Y no lo saben decir. Exacto. Digo, esto es sorprendente. Sí. De hecho, parecería sorprendente porque tenemos un prejuicio que los islámicos se aprenden el Islam y el Corán y todo a pie de juntillas, ¿no? No, hay que entender una cuestión. El takfirismo, que es esta interpretación que radical se le está dando o ideología que se está interpretando del Islam, hay una situación en la que se dice, vamos a interpretar el Corán tal cual lo que dice, o sea, lo que dice no es tal la palabra de Alá y listo. Entonces, hay allí un versículo, bueno, no se llaman versículos, se llaman suras, donde dice que benditos seamos nosotros los que venimos de un pueblo analfabeta. Entonces, los takfiristas dijeron, el momento es que nosotros también seamos analfabetas. Entonces, no los dejan leer el Corán, no los dejan leer nada de esto para también mantener en cierta postura el poder y la ignorancia. Entonces, por eso es que si no saben para dónde está la Meca, es muy común en los takfiristas que sucede eso, es súper común. A ver, aquí ya entramos a una situación terrible. Sí, porque tenemos la idea de que recitan el Corán desde las escuelas, aprenden el Corán y lo siguen fielmente, digamos un cierto grupo, ¿no? Por un lado, pero por otro viene esta proclama de más vale no saber nada. Exactamente, ahí es donde por eso también tenemos que entender el contexto en Medio Oriente, o sea, tenemos que entender el contexto en Medio Oriente, que hay grupos islámicos, tal cual, porque pues pertenecen a los islámicos, que interpretan de mil maneras las cosas, pero desde la ignorancia de jamás haber tenido ni siquiera una línea o un control. ¿Por qué? Porque ellos toman
lo que es automáticamente el Corán. Entonces por eso hay una interpretaciones tan fugaces que no tienen sentido en lo que nosotros pretendemos presentar como Islam. Bien. ¿No? Vamos ahora al tercer bloque, vamos a ir al corte, pero antes plantear la interrogante. ¿Qué papel juega aquí las fortunas del mundo, el poder del mundo, Occidente también, la manipulación y el control de todos estos elementos? ¿Y cómo afecta esto el caso concreto de Siria? ¿Y cómo afecta el caso concreto de Siria? ¿Y cómo implica a México? Claro. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema vaya complicado, pero intentamos hoy con la presencia de Fernando Ortiz explicando y conociendo estos aspectos. Vamos al corte, regresamos en un momento con ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, si yo le platicara todo lo que seguimos conversando aquí durante los espacios, sí, lo sé, es un tema muy complicado, muy complejo, pero debemos intentar cuando menos, si del programa se derivara la conciencia de muchos de nosotros, de no agrupar el reduccionismo, es decir, todo el terrorismo es islámico, por ejemplo. Y de es un grave error. De entender el tema como un proceso, porque lo que vemos en la noticia es explotó una bomba, se murieron tantos. Sí, hechos. Otra vez pasa un tiempo, vuelve lo comentábamos aquí a propósito de los atentados en París, y bueno, viene todo el revuelo y luego se nos olvida. Entonces tratar de entender que es un proceso histórico de muchos siglos y un poco de cómo vaya. A propósito de lo que decías sobre el tema de la ignorancia, entiendo también que ha habido una destrucción tremenda de sitios arqueológicos a partir de esta visión. Sí, de hecho ya enfocándonos, ya llegando al problema de Siria como tal, aquí es donde se convergen todos este tipo de situaciones que hemos dicho. Por la misma ignorancia y por lo mismo que se ha dicho, bueno, vamos a destruir todo lo que no es islámico, se ha destruido Palmira, se ha destruido Nínive con todas las cuestiones estas del Estado Islámico. Entendamos que el Estado Islámico, el problema que tiene es el nombre, que se llama Estado Islámico, y ellos se jactan de decir que están haciendo todo porque así debe de ser la situación, y no va por ahí. Hay muchos factores ahí de intereses geopolíticos dentro del panorama mundial y dentro del tablero de los países que se están moviendo. Entonces, específicamente, ¿qué sucede en Siria? Siria es el último bastión que le queda a Occidente de control del mar Mediterráneo. Prácticamente con las primaveras árabes tiene todo el control del Mediterráneo desde Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Egipto, todos esos países pasaron por una primavera árabe. Luego viene el Líbano, que el Líbano también ahí es otro tema que podríamos ahondar, porque en Líbano, digamos, está aliado al poder de Siria, pero Siria no se quiso aliar a Occidente, entonces por eso automáticamente lo pusieron como el eje del mal, pero aquí tenemos que entender dos cuestiones también importantes. La mayoría en Siria es sunita, y el que está dirigiendo, que es Bashar al-Assad, es chiita. Entonces también tiene a toda la población en contra por la ideología. Lo que sucedía en Irak era prácticamente lo mismo, pero en versión contraria, que es un país, Irak, chiita, y Saddam Hussein era sunita. Entonces allá también había, esto se llama en geopolítica o en sociología se le llama los conflictos enjambre, o también conflictos avispón, que son crear conflictos entre los mismos países y entre las mismas personas para que de ahí se generen los mismos problemas y se pueda llegar a controlar más fácil por la división que existe. O sea, divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces eso es lo que ahorita está utilizando Arabia Saudita, que ha sido el patrocinador de la mayoría de los grupos terroristas, porque la mayoría de los grupos terroristas pertenecen a la línea suní, no a la línea chiita. El único grupo terrorista es Hezbollah, que está en Líbano. Por eso digo que eso es un tema totalmente aparte. Arabia, ¿por qué le interesa financiar a los...? A Arabia le interesa financiar porque la zona de poder que tiene Arabia dentro de, ahora sí, del Magreb y de la península, él ya tiene controlado prácticamente la península arábiga y tiene también el control de África, donde también ha habido grupos terroristas. Uno de los grupos terroristas más fuertes que existen en África es Al-Shabaab, que son la juventud. Igualito, misma ignorancia, mismo todo,
situación con el Islam. Pero desde ahí se genera un cinturón prácticamente en toda la cuestión de África que llega hasta Costa de Marfil. Ahí pasando por Nigeria, que también tienen a su grupo terrorista que es Boko Haram, a Mali, que ya también tienen a varios grupos ahí. De hecho, tienen al Estado Islámico del Magreb, o sea, ya que es del Estado Islámico del Levante Irak, que es lo que conocemos como Daesh o ISIS, y ya lo tienen también en la parte africana. ¿De qué manera se involucra Occidente? Vamos avanzando. ¿De qué manera se involucra Occidente en un conflicto que podría decirse es Medio Oriente y nosotros no tenemos nada que ver? Occidente se involucra desde la cuestión de petróleo y desde la cuestión geopolítica. Sí. Rusia no se pensaba que tenía tanto poder para ya ser un equilibrio geopolítico como tal. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una guerra en el 2008 en Georgia, como que fue el primero en ubicarlo para decir, bueno, vamos viendo qué tan fuerte está Rusia. Y Rusia se vio que estaba muy fuerte. Entonces lo que hicieron la Unión Europea y todo Occidente fue empezar a transformar o tratar de agarrar al Islam, la mayoría de los países que están en el Mediterráneo, para controlar la zona mediterránea, para cerrarle las puertas a Rusia y a China, porque casualmente China también tiene muchísima injerencia en el petróleo de África. Entonces, ¿en qué entra aquí Occidente? Que el país que es el mayor, digamos, socio comercial de Occidente es Arabia Saudita, que es quien financia al final a ISIS, Al Qaeda y Al-Shabaab, Boko Haram, etcétera. Y es el que se puede dar el lujo de dar baja al costo del petróleo. Al fin y al cabo tienen un petróleo muy puro y pueden sostener por cierto tiempo estas bajas, con lo cual están perjudicando a otros países productores de petróleo. Sí, de hecho, ahí la cuestión es que Rusia también, como es un gran potencial que tiene con petróleo, entonces con todas estas situaciones, lo que dice Occidente y los árabes es, nosotros bajamos el petróleo porque Rusia también lo tendría que bajar en esa manera, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, Rusia lo que hace es que ya está bloqueado desde el Mar Negro, porque está por Turquía, ya está todo eso, tiene una salida, tiene la guerra en Ucrania, que también es una forma de desestabilizarlo, tiene el Mar Caspio, donde son la mayoría de los países islámicos, también que son Uzbekistán, Turquestán, Kazajstán, todo eso, y tienen la zona del Mediterráneo que lo único que le hace falta es Siria. Entonces lo que dicen los rusos es, nosotros tenemos que apoyar a Siria a como dé lugar para tener este control en esta pequeña franja y tener salida directa al mar. Es lo que pretende Rusia. Realmente es por lo que la guerra se está dando en Siria, y pues los que salen afectados son los sirios, porque los sirios son, si eres suní, pues te matan los chiíes, si eres chiía, te matan los sunís, si eres de un lado, pues el Rusia te ataca, si eres del otro, pues te atacan los del Daesh. Entonces, es un problema brutal lo que está sucediendo. Yo escuché a otro especialista, Jesús López, lo cito, que decía que de 23 millones de habitantes que tenía el país, que tenía Siria cuando esto inició, ahora tiene 11. Esto es profundamente dramático. Entre refugiados, de los cuales hemos escuchado tantas historias dramáticas, pero también entre los que han muerto y entre los que están desplazados, que ya no los ubicas en dónde están exactamente, porque no tienen el capital para irse. A mí me llama mucho la atención el hecho de que allá también se dan, yo lo pensé de esta manera, mira, también hay polleros. Es decir, también hay quienes aprovechan la necesidad de los civiles de salir para cobrarles grandes cantidades de dinero, para ofrecerles llevarlos, los civiles afortunados que pueden pagar esto, que pueden reunir esto, para ofrecer llevarlos a Europa, porque la mayor parte de los desplazados pues están en las zonas aledañas a Siria, porque no pueden ir más lejos. Sí, de hecho, y ese es el gran problema, porque de hecho salen de un país en conflicto para entrar a otro país en conflicto, como es Irak, como es Líbano, o como son estos países también que llegan a Europa, porque ahorita estamos viendo la situación también de Europa como Francia, Alemania, pero eso es muy poquito el porcentaje de los que llegan ahí. Realmente el problema está en países de Europa que están desestabilizados económicamente, como Grecia, Albania, Macedonia. Sí, los más cercanos. O sea, que nadie conoce, porque creemos que está en el estereotipo de por estar en Europa, entonces son de primer mundo, ¿no? O sea, Albania está teniendo un problema brutal, junto con Macedonia, Bosnia, Kosovo, etcétera. Y bueno, lo que comentaba Neida, ¿no? Millones de seres humanos se han menguado de tal manera la población de Siria. Esto es terrible. Y sí, nos damos cuenta de sucesos cuando no son más cercanos, pero estamos viendo de qué manera se va sangrando, en este caso, Siria.
Sí, de hecho, Siria antes de la guerra era un país sumamente laico donde convivían judíos, donde convivían cristianos, donde convivían... Bastante igualdad con las mujeres. Sí, había igualdad con las mujeres, o sea, a que también esta parte, y qué bueno que se toca lo de la mujer islámica, porque también nos llega la cuestión de la mujer islámica en Afganistán, ¿no? O sea, la de la burka, la que está también con una situación que es muy ajena por todos estos integrismos que podemos representar. Pero al final, digamos lo que el problema de Siria es la cuestión más allá del petróleo, porque Siria no es un país que genere mucho petróleo, pero sí es la cuestión geopolítica. Y ahí hay estratégica. Y hay un elemento del que no se habla prácticamente nada en ningún lugar, pero es esencial. El país con más fosfatos que son para generar agricultura en todo el mundo es Siria. Y entonces ahí también es una situación donde Israel ya también puso el ojo, que no hemos hablado de él, pero ya puso el ojo porque también la agricultura en ese lugar, prácticamente Siria podía ser la bodega de recursos, el abastecedor. Entonces hay demasiados ya intereses sobre Siria, tanto geopolíticos como de gas, de transportación, marítimos, etcétera, y de recursos que se están generando ahí. Y por lo que estoy viendo con todo esto que está diciendo y con otros conferencistas que he escuchado, por lo que yo estoy viendo son una serie de intereses económicos, políticos, de geopolítica, etcétera, que lo que hacen es alimentar y financiar además a estos grupos radicales para que peleen el poder, pero estos grupos radicales de alguna manera están apoyados por otros países que tienen intereses en la región y que pareciera ser una guerra intestina cuando no lo es, cuando es todo menos eso. Aprovechando la pregunta, esta diferencia entre la Unión Europea y Rusia en torno a Siria, creo que viene el corte. Todavía tenemos un minuto. En un minuto les puedo explicar la situación. A ver. Cuando Occidente la guerra contra el terrorismo, su mayor rival era Al-Qaeda. Perfecto. ¿De dónde nace ISIS? ISIS nace porque Al-Qaeda y Al-Nusra, que es el otro grupo radical de Siria, donde estaban contra Bashar al-Assad, lo financió Estados Unidos, pero no pudieron contra el gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Se aliaron Al-Nusra con Al-Qaeda. Entonces, ahí fue donde fue la paradoja de Estados Unidos de decir, ¿cómo voy a apoyar al que se supone es mi enemigo? Entonces, crearon un grupo que se llamó ISIS para luchar contra ellos, y ahora se supone que están luchando contra ISIS. O sea, ahí empieza esta situación media hipócrita de que apoyo a unos y luego les paso dinero a otros y luego lucho contra ellos. Pero aquellos me traicionaron, por lo tanto ya son mis enemigos, se juntaron con el que yo quería que no se juntaran. Siguiente corte, ¿qué implicaciones para México? Vamos a ir al corte y regresamos. Teléfono 3030-5350. Volvemos en un momento con usted. Del petróleo. A las 9 con usted. Regresamos. Bien. Amigos nuestros, estamos conversando el día de hoy y vamos precisamente acercándonos a las implicaciones para América y especialmente para nuestro país de estos conflictos de Medio Oriente. Y subrayamos y comentamos aquí, lo comparto con usted, que cuando se dio el atentado terrible, lo que ocurrió en París, fue terrible y todo el mundo nos pronunciamos así, pero sí habría que pensar que esto ocurre todos los días en Siria, todos los días en Siria, esto hay que decirlo así. De hecho, así se comentó también en Neida, Fernando. Mueren alrededor de 200 personas. 200 personas diariamente. Esto nos lleva a dolernos de este mundo y a pensar en qué estamos inmersos, en una conflagración evidentemente mundial ya. ¿A dónde puede evolucionar todo esto, Fernando? Sí, bueno, de hecho, aquí el factor común o el denominador común que está sucediendo son los recursos. Entonces, también qué sucede con el petróleo. Y aquí es donde podemos enfocar muy bien a México a lo que sucede. Hay que entender también cómo el mundo se está moviendo. O sea, no hay que nomás achacar como que el país es ajeno al mundo. O sea, México entra en esta escala mundial y entra por una situación, es productor de petróleo. Entonces, al ser productor de petróleo, si ustedes se acordarán, hace unos, que serán 3, 5 años, teníamos nosotros a nuestro propio Estado Islámico, que se llamaban los Zetas, y casualmente los Zetas estaban en una franja muy estratégica, porque estaban en el Golfo de México, donde es la producción de petróleo masiva. Entonces,
ahí empieza también a verse también esta situación de por qué el gobierno también está cediendo el petróleo a las transnacionales, todo esto que está sucediendo hoy en día, que bueno, hay diferentes posturas frente a eso, pero ese fenómeno se está recorriendo América Latina. También tenemos al otro participante del eje del mal en América Latina, que es Venezuela, que también es el otro productor de petróleo. Entonces, empiezan a ser ejes del mal aquellos digamos, países o gobiernos que no se quieren aliar a este neoliberalismo o a este capitalismo ya brutal y desembocado, desenfrenado que se está dando. Por eso es que Rusia tiene ahora el deber moral mundial de tratar de enfrentarse directamente con la hegemonía, porque por eso China también se está viendo bloqueado, porque recordemos que China también pertenece al bloque de los BRICS, con Brasil, etcétera. Entonces, las desestabilizaciones que se están dando en América Latina son producto de todas estas cuestiones. O sea, Argentina ahorita en este caso que acaba de ganar Macri, empieza a tener una estabilidad porque está aliado o está, digamos, direccionado hacia el pro de Occidente. México. México, pues ahí está el gran problema, ¿verdad? Sabemos que la situación en México, y esto es así como opinión personal, pero también basada en lo que he estudiado de geopolítica y todo esto, es que estamos en dos posturas: o buscamos la libertad ante estos problemas, y por eso tenemos a representantes de izquierda como López Obrador, etcétera, que buscan esta función, y de hecho su discurso es el petróleo. Y también tenemos al gobierno que actualmente está en el poder, que pues también su discurso es, pero regale el petróleo, ¿no? Entonces, sucedió algo interesante que a lo mejor no sé si lo ha notado la audiencia, pero desde que subió el presidente Peña Nieto al poder, los Zetas se eliminaron, no hay problemas con ellos, o sea, empieza esta situación, ¿por qué? Pues porque era uno de los grandes problemas que había de si ganaba uno u otro candidato, ¿qué pasaría con el petróleo mexicano? Estados Unidos se tiene que abastecer de petróleo de donde pueda, pero ahorita es primordial el mar Mediterráneo que México, y también Estados Unidos o Occidente no buscaría tener un conflicto en sus fronteras, porque posiblemente esto se podría brincar su frontera, como Texas, etcétera. Por eso es que también el discurso de Donald Trump en este aspecto no es tan descabellado. O sea, también lo que está queriendo hacer es crear un escudo de protección ante los posibles migración, o eso que está viendo que es el problema que está teniendo Europa. Y las desestabilizaciones en el precio del petróleo nos pegan, porque desafortunadamente hemos puesto gran parte de nuestro presupuesto como nación en las ganancias del petróleo. Entonces los bajones y las subidas y demás, y la inestabilidad en los precios del petróleo desde luego nos golpean. Pasando a cuchillo, ganadería, agricultura, en el campo. Y tanta riqueza que tenemos. La independencia alimentaria está en juego. Sí, de hecho ahorita Gravísimo. Como lo comentábamos fuera del aire, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pues si creemos que las guerras mundiales como se han desarrollado han sido a través de que este país le declara la guerra a este y este le declara la guerra a este, pues no, todavía no estamos en una Tercera Guerra Mundial, estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Pero si estamos en que haya un conflicto mundial, ahorita más de 72 países en el mundo, en diferentes latitudes, están en guerra. Involucrados. Y ahora ya no nomás son países que ponen ejércitos, ahora los nuevos ejércitos se llaman transnacionales. O sea, el problema que hay en Maipú, el problema que hay con los chilenos, el problema que hay en Chiapas, aquí mismo en México, con Coca-Cola, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, mineras. Empresas mineras que hay de Canadá, en todo eso. Entonces también empieza a generarse unas guerras ya de identidad también. O sea, la multiculturalidad está cayendo, etnocentrismo o xenofobia en cualquiera de los dos puntos en los que lo queramos ver la perspectiva. Tenemos llamadas del público, hay varias opiniones. Josefina Llera, Jorge Valencia Rentería, Ernesto del Campo, gracias, que hablan, dice por ejemplo Josefina, me gustaría saber si el programa lo van a repetir o lo van a subir a internet, porque realmente está muy interesante, habría que volverlo a escuchar. Voy a salir y ya no puedo seguir viendo, dice Josefina. Bueno, estamos por concluir, pero sí, la intención es repetir este programa, más y alguien dirá, ¿cómo en Navidad con estos temas? Precisamente, si estamos en busca de paz, tenemos que dar frutos de paz, y si queremos dar frutos de paz, cuando menos tenemos que quitarnos de posiciones radicales como esa islamofobia, todo es negativo. Y tenemos que conocer un poquito más la situación. Y vamos a festejar el nacimiento de un niño que vino a traer la paz y que nació en Oriente. Exactamente. Además, que nació en Oriente. Y como dato también ahí, la mayoría de las peores masacres que se han dado en Medio Oriente, ya sea de Israel con Líbano, Palestina, todo esto, han sido en época de Navidad.
Qué doloroso. Berta Yáñez, saludos afectuosos. Esta semana los programas han sido excelentes, se ha aprendido mucho de ustedes, se va a repetir el programa, nos preguntan. Tú tienes otras llamadas más por Federico Velasco de Mezquitán dice, mando felicitaciones, está muy interesante el programa y muy bien explicado, he aprendido mucho del tema. Y de Ciudad Guzmán, Karim Galindo, que estudió Fernando Ortiz y le gusta que estén hablando del tema, aunque no sea noticia. Ahora le pasamos el micrófono a Fernando, pero también quiero recordarles que hay un concierto de villancicos con el coro infantil de San Luis Gonzaga. Sí, qué bueno, hay que asistir a este tipo de actividades. Es el maestro Ernesto García Preciado con toda una trayectoria, es entrada gratuita a las 8 de la noche, Templo de Nuestra Señora de Zapopan en el estadio, en Monte Atlas y Monte Olivetti, entrada libre. Pero luego el lunes 21 en Santa Teresa, calle Morelos y Donato Guerra, el miércoles 23 en San Luis Gonzaga, escuchar las voces de los niños, las voces blancas de los niños, nosotros mismos convertirnos en elementos de paz en nuestro entorno. Eso es lo que podemos hacer. De pronto yo creo que al escuchar estos programas y estas informaciones sentimos esa impotencia y aparentemente vemos el mal triunfando. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros, subrayo, dé frutos de paz. Si eso es lo que queremos, cada quien en nuestra medida. Y le paso el micrófono a Fernando a ver qué dice de esto. ¿Qué estudiaste, Bueno, Fernando? de lo que estudié, es la pregunta más difícil del programa. Sí. Soy diseñador de profesión, filósofo de convicción y sociólogo de corazón. Y estudió las tres cosas, sí, además. estudié las tres Y estuvo licenciaturas en y Egipto. aparte sí he estudiado mucho de geopolítica, Sí, he estudiado no sé. también Y has historia, viajado etcétera. mucho. Hizo una Entonces, investigación en Egipto con yihadistas, ¿no? sí, de hecho, estuvimos en un grupo que es Chía, que Sí. estuvo haciendo una investigación sobre el Islam y toda esta situación de radicalizaciones, de qué llevaba a radicalizar a las personas, porque ese es otro de los temas. Bueno, y si todo esto está tan complejo, tan malo, vamos a clasificarlo como tal, porque es que la gente se mete a hacer esto, ¿no? Entonces ahí es donde también entra Occidente, donde decimos, bueno, el Estado Islámico tiene el 30% más o menos de las tropas o de los que están enlistados en sus filas, vienen de Inglaterra, vienen de Francia, vienen de Chechenia, que ese es el otro punto y el otro foco rojo que Rusia tiene, como de decir qué pasa, ¿no? Aguas ahí con eso. Y otra cosa muy importante es que muchos de estos que vienen de Inglaterra, de Francia, son descendientes de migrantes musulmanes, árabes y demás que fueron a estos países y que viven una tremenda situación de injusticia social en sus países donde nacieron, en Francia, Inglaterra, en el primer mundo. ¿Por qué? Porque ganan 3 veces menos haciendo lo mismo que otro ciudadano francés de ascendencia francesa por generaciones, lo cual es tremendamente injusto y esto los lleva a decir, pues yo me voy a defender otras causas. Claro. 2 minutos nos quedan, Juan Carlos, por tu parte. Bueno, pues agradecerle a Fernando, creo que nos abre el panorama, sobre todo en esto que hemos insistido desde que en otras ocasiones hemos tratado el tema. Sí. No hay que prejuiciar el tema de saber distinguir entre las diferentes posibilidades y los diferentes grupos y las diferentes corrientes, aunque no nos las sepamos de memoria como Fernando, pero sí que podemos establecer que no se vale extender una visión prejuiciada hacia toda Bueno, la me informan nuestros compañeros que el programa de hoy se repite el 24 de diciembre a las 9 de la mañana. Sí, muchos dirán, pero ¿cómo este programa? Precisamente, si estamos diciendo, nos encontramos y amor y paz como lugar común, construyámosla, cuando menos enterándonos un poco más a profundidad de estas situaciones y no cayendo en lugares comunes de buenos y malos. Y pensando antes de hablar. Por lo menos, yo creo que de este programa un gran mensaje es, antes de precipitarme con el juicio, es... hay muchos elementos en el problema, no los conozco todos. Sí. Buscaré más, investigaré más, me detengo. Antes de pronunciarme maniqueamente entre buenos y malos. Sí. Solo por radio, 96.3 FM, solo por radio, 96.3 FM. Mientras preparo el pavo, escucharé el programa. Fernando, para cerrar tenemos unos segundos. Pues para cerrar, una frase que dijo algún sheikh, que dijo, el Islam se está destruyendo en nombre del Islam.
Amigos nuestros, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a todos los compañeros que han estado apoyando. Ángeles, Claudia, Barcha también. Muchas gracias, Irlanda, Tania. Cada uno de ustedes que hace posible, los ingenieros, todos ustedes, gracias Feliz por Navidad. apoyar. Y en nombre de A las 9 con usted, gracias a cada uno de ustedes y por supuesto a grandes colaboradores y a Fernando hoy. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.